En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Empecemos por invocar la presencia del Espíritu Santo sobre nosotros en esta noche. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Vamos a comenzar entonces esta catequesis que hemos querido titular Vivir la esperanza en medio de tanta desesperanza. Y para comenzar, yo les propongo que usemos un texto muy especial que está tomado del primer libro de Samuel en el capítulo 17, versículo del 1 al 50. Seguramente todos conocen este texto, es el encuentro de David y Goliat. Me parece importante leerlo completo para que en torno a ese texto podamos hacer nuestra reflexión de esta noche. Reunieron los filisteos sus tropas para la guerra y se concentraron en Soco de Judá, acampando entre Soco y Aseca, en Efes Damim. Se reunieron Saúl y los hombres de Israel, acamparon en el valle del Terebinto y se ordenaron en batalla frente a los filisteos. Ocupaban los filisteos una montaña por un lado y los israelitas ocupaban la montaña frontera, quedando el valle por medio. Salió de las filas de los filisteos un hombre de las tropas de choque llamado Goliat, de Gad, de 6 codos y un palmo de estatura, y tenía un yelmo de bronce sobre su cabeza y estaba revestido de una coraza de escamas, teniendo el peso de la coraza 5.000 siclos de bronce. Tenía en las piernas grebas de bronce y una jabalina de bronce entre los hombros. El asta de su lanza era como un enjullo de tejedor y la punta de su lanza pesaba 600 ciclos de hierro. Su escudero le precedía. Goliat se plantó y gritó a las filas de Israel diciendo: ¿Para qué habéis salido a poneros en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y vosotros servidores de Saúl? Escogeos un hombre y que baje contra mí. Si es capaz de pelear conmigo y me mata, seremos vuestros esclavos, pero si yo le venzo y le mato, seréis nuestros esclavos y no serviréis. Y añadió el filisteo: yo desafío hoy a las filas de Israel, dadme un hombre y lucharemos mano a mano. Oyó Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo y se consternaron y se llenaron de miedo. Era David, hijo de un efrateo, de Belén de Judá, llamado Jesé, que tenía 8 hijos. En tiempo de Saúl, este hombre era ya muy anciano, muy entrado en años. Los 3 hijos mayores de Jesé se fueron a la guerra con Saúl. El nombre de los 3 hijos suyos que marcharon a la guerra era Eliab, el primogénito, Abinadab, el segundo, y Samá, el tercero. David era el más pequeño. Cuanto a los 3 mayores, habían seguido a Saúl. David alternaba sus viajes al campamento de Saúl con el cuidado del rebaño de su padre en Belén. El filisteo se acercaba mañana y tarde y se presentó durante 40 días. Jesé dijo a su hijo David: lleva a tus hermanos esta medida de trigo tostado y estos 10 panes y corre al campamento a donde tus hermanos. Y estos 10 requesones llévalos al jefe de millar. Entérate de la salud de tus hermanos y toma señal de recibo de ellos. Están Saúl, ellos y todos los hombres de Israel en el valle del Terebinto, guerreando con los filisteos. Se levantó David de madrugada, dejó el rebaño al guarda y tomando las cosas se fue como le había mandado Jesé. Y llegó al círculo del campamento justo cuando salía el ejército para ordenarse en batalla, lanzando el grito de guerra. Israel y los filisteos se pusieron en orden de batalla, fila contra fila. Dejó David las cosas en manos del guardia de la impedimenta y corrió a las filas y fue a preguntar a sus hermanos cómo estaban.
Mientras hablaba con ellos, el hombre de las tropas de choque, llamado Goliat, el filisteo de Gat, subía de las filas de los filisteos diciendo las mismas palabras, y le oyó David. Enviéndose todos los hombres de Israel, huyeron delante de él, llenos de miedo. Los hombres de Israel decían: ¿habéis visto a ese hombre que sube? Sube a provocar a Israel. A quien lo mate, colmará el rey de grandes riquezas y le dará a su hija, y librará del tributo la casa de su padre en Israel. Preguntó pues David a los hombres que estaban a su lado: ¿qué se hará al hombre que mate a ese filisteo y aparte la afrenta de Israel? Pues ¿quién es ese filisteo incircunciso para injuriar a las huestes del Dios vivo? Y el pueblo le repitió las mismas palabras: así se hará al hombre que lo mate. Se enteró Eliab, su hermano mayor, de su pregunta a los hombres, y se encendió en cólera Eliab contra David y le dijo: ¿para qué has bajado y a quién has dejado aquel pequeño rebaño en el desierto? Ya sé yo tu atrevimiento y la maldad de tu corazón. Has bajado para ver la batalla. Respondió David: pues ¿qué he hecho yo? ¿Es que uno no puede hablar? Y volviéndose se dirigió a otro y preguntó lo mismo, y la gente le respondió como la primera vez. Fueron oídas las palabras que decía David y se lo contaron a Saúl, que le hizo venir. Dijo David a Saúl: que nadie se acobarde, por ese tu siervo irá a combatir a ese filisteo. Dijo Saúl a David: no puedes ir contra ese filisteo para luchar con él, porque tú eres un niño y él es hombre de guerra desde su juventud. Respondió David a Saúl: cuando tu siervo estaba guardando el rebaño de su padre y venía el león o el oso y se llevaban una oveja del rebaño, salía tras él, le golpeaba y se la arrancaba de sus fauces. Y si se revolvía contra mí, lo sujetaba por la quijada y lo golpeaba hasta matarlo. Tu siervo ha dado muerte al león y al oso, y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, pues ha insultado a las huestes del Dios vivo. Añadió David: Yahvé me ha librado de las garras del león y del oso, me librará de la mano de ese filisteo. Dijo Saúl a David: vete y que Yahvé sea contigo. Mandó Saúl que vistieran a David con sus propios vestidos y le puso un casco de bronce en la cabeza y le cubrió con una coraza. Ciñó a David su espada sobre su vestido. Intentó David caminar, pues aún no estaba acostumbrado, y dijo a Saúl: no puedo caminar con eso, pues nunca lo he hecho. Entonces se lo quitaron. Tomó su cayado en la mano, escogió en el torrente 5 cantos lisos y los puso en su zurrón de pastor en su morral, y con su honda en la mano se acercó al filisteo. El filisteo fue avanzando y acercándose a David, precedido de su escudero. Volvió los ojos el filisteo y viendo a David lo despreció, porque era un muchacho rubio y apuesto. Dijo el filisteo a David: ¿acaso soy un perro, pues vienes contra mí con palos? Y maldijo a David el filisteo por sus dioses. Y dijo el filisteo a David: ven hacia mí, daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Dijo David al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en nombre de Yahvé, Sebaot, Dios de los ejércitos, a los que has desafiado. Hoy mismo te entrega Yahvé en mis manos, te mataré y te cortaré la cabeza, y entregaré hoy mismo tu cadáver y los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras de la tierra. Y sabrá toda la tierra que hay Dios para Israel. Y toda esta asamblea sabrá que no por la espada ni por la lanza salva Yahvé, porque de Yahvé es el combate y os entrega en nuestras manos. Se levantó el filisteo y fue acercándose al encuentro de David. Se apresuró David, salió de las filas y corrió al encuentro del filisteo. Metió su mano David en su zurrón, sacó de él una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se clavó en su frente y cayó de bruces en tierra. Y venció David al filisteo con la honda y la piedra. Hirió al filisteo y le mató sin tener espada en su mano. Palabra de Dios. Fijémonos un poco en este relato que aparece en el libro de Samuel. Y la primera realidad que este relato nos está contando es una realidad de desafío. De acuerdo a las políticas de guerra que existían en ese momento, aquel que venciera a ese personaje, pues entonces quedaba como el gran ganador de la batalla. Por eso el desafío que hace Goliat es un desafío fuerte. El que me venza
pues entonces el ejército todo queda vencido. Pero si soy yo el que lo venzo, entonces el ejército derrotado queda bajo mis órdenes. Fijémonos cómo el versículo 4, perdón, nos hace una descripción un poco pictórica de la figura de Goliat. Era un hombre gigante, de unos 6 codos y un palmo de estatura. Eso significa que medía por ahí 2,30 metros. Tenía un yelmo de bronce en la cabeza y estaba revestido con una coraza de escamas, siendo el peso de la coraza de 5,000 ciclos de bronce. Tenía en las piernas grebas de bronce y una jabalina de bronce entre los hombros, y el asta de su lanza era como un enjullo de tejedor, y la punta de su lanza pesaba 600 ciclos de hierro. Y adelante iba un escudero, cual Sancho Panza de El Quijote. Si pensamos un poquito en esa descripción, fíjense ustedes como una especie de astronauta. La figura de un hombre bien gigante. Y a eso súmele tener que portar todas esas cosas, la coraza, el yelmo, el protector de las piernas, y a eso la lanza enorme que ella sola, la punta de la lanza pesaba 600 ciclos de hierro. O sea, era una figura simple y llanamente monstruosa. Obviamente, Saúl y todo Israel estaban pues angustiados y se murieron de miedo. Es la expresión que les dio, que está dando la palabra. Se murieron de miedo porque eso significaba una batalla cuerpo a cuerpo. Y aparece una figura de un muchacho joven y aparentemente débil, pero lleno de la gracia de Dios. Y ese muchacho, David, le dijo al rey, que se llamaba Saúl, que nadie se acobarde por ese. Tu siervo lo va a ir a combatir. Y entonces, pues obviamente, el rey Saúl pues, no ve la desproporción entre la figura de este muchacho, seguramente de unos 13 años, escuálido y enjuto, y encontrar a este hombre Goliat tan enorme y tan gigante y tan valeroso y tan curtido en las batallas de guerra. Sin embargo, la comparación que hace David es una comparación muy especial. Cuando yo guardaba el rebaño de mi padre y venía el león y el oso y se llevaba una oveja del rebaño, yo salía tras de él, lo golpeaba y le arrancaba de sus fauces, y si se revolvía contra mí, lo sujetaba por la quijada y lo golpeaba hasta matarlo. Yo mismo he dado muerte al león y al oso. Ahora, ¿cómo no voy a ser capaz con ese filisteo? Fijémonos que los otros no han sido capaces con el filisteo porque los otros estaban tratando de derrotar al filisteo con las fuerzas del filisteo. En cambio, David reconoce que es capaz de derrotar al filisteo porque tiene sus propias fuerzas. Pues el rey Saúl no tenía como más de dónde escoger y le dice, bueno, muy bien, vaya usted. Sin embargo, Saúl no queda tranquilo y hay un pasaje que está narrado en el versículo 38 y 39, que nos hace una figura también muy graciosa de la figura de David. Porque entonces dice que Saúl mandó que vistieran a David con sus propios vestidos, es decir, con los vestidos de Saúl, y le puso un casco de bronce en la cabeza y le puso una coraza. Incluso le dio a David la espada que Saúl mismo vestía. Pero luego dice el texto que David intentó caminar y como esto no estaba acostumbrado, ni tampoco era capaz con ese peso, le respondió a Saúl o le dijo, yo no puedo caminar, porque yo nunca he caminado con esto. Entonces, se quita esas cosas que tenía y ¿qué hace? Coge lo mismo que ya tenía antes, es decir, coge su zurrón es como un bolsito de esos que se tercia uno de medio lado y en él mete una honda y coge unas piedritas que estaban ahí en la quebrada. Cuando el filisteo ve a David, pues se siente enojado. Y David le dice, pues tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina, pero yo voy a ti en el nombre del Señor, Dios de los ejércitos, a los que tú has desafiado. Y por eso que tú has hecho toda esta asamblea, se va a dar cuenta que no es ni por la espada, ni por la lanza que Dios nos salva, sino por la fuerza que tiene propiamente la palabra. Es decir, hay una situación compleja. David está experimentando una situación, David y todo el pueblo de Israel está experimentando una situación abrumadora, una situación que lo supera desde cualquier perspectiva. Quien haya tenido que hacer guerra era consciente de que era una guerra desigual en grado sumo.
Pero David, ¿con qué cuenta? Cuenta con la capacidad que tiene en su fragilidad, pero cuenta sobre todo con la esperanza puesta en Dios. Y por eso, como todos acabamos de escuchar el texto, todos descubrieron que fue la fuerza de Dios lo que permitió que David ganara esa batalla. Sin duda, todos nosotros hemos experimentado la realidad de las dificultades que se nos pueden presentar. Esas grandes dificultades representadas en la figura de Goliat. No somos capaces con esas dificultades. Pero cuando reconocemos nuestra realidad y nos abrimos a la gracia de Dios, entonces nos damos cuenta que es la fuerza de Dios la que nos anima. Eso se llama esperanza. Tenemos que descubrir entonces que la esperanza es una virtud teologal. Y para eso definamos esos dos conceptos. Primero lo que significa virtud y luego lo que significa teologal. Si nosotros pensamos en la palabra virtud, ¿qué encontramos? Fundamentalmente 4 cosas. Esto nos lo enseña el Catecismo de la Iglesia, por allá en los números 1800. Lo primero es que la virtud es una disposición habitual y firme de hacer el bien. Porque en la virtud entra mi posibilidad de deliberar. Yo soy el que hago una deliberación. ¿Qué es deliberar? Deliberar es ponderar. ¿Qué pesa más en mi vida? ¿Con qué fuerzas cuento? ¿Con qué debilidades tengo que tener también presentes en mi vida? Por eso lo que el catecismo nos dice es que la virtud es una disposición, o sea, es una actitud interior que hay en mí. Pero esa disposición es habitual y firme y me lleva a hacer el bien. Si la disposición que yo tengo no es una disposición a hacer el bien, no se podría llamar una virtud. La virtud está precisamente en la posibilidad que yo tengo de elegir. Y por eso se dice que es una persona virtuosa, porque dentro de lo que tiene que elegir es capaz de elegir el bien y de evitar el mal. Segundo, en la virtud la persona da lo mejor de sí misma. La persona cuenta con sus habilidades, con sus capacidades, con aquello para lo que se ha formado. Cada uno de nosotros tiene, sin duda, muchas cosas que a lo largo de su vida le han capacitado. Algunas las ha encontrado en su formación familiar. En mi familia me enseñaron a ser un hombre de bien, me enseñaron a hablar con la verdad, me enseñaron a orar correctamente, me enseñaron a respetar al otro. O sea, ya son unas realidades que están en mí, porque las he heredado de la formación familiar. Otras cosas me han sido dadas por mi formación espiritual. Y entonces en la formación espiritual he aprendido a combatir mis debilidades, a vencer mis pecados, a encontrar la fuerza en la gracia santificante que de Dios viene. Y otras cosas me llegan por mi formación, digámoslo así, intelectual. Y cada uno de los aquí presentes, sin duda, ha tenido una formación en una área o en otra. Y no nos digamos bobadas, pero a medida que hemos ido ejercitando esa formación académica que hemos tenido, hemos conseguido lo que se llama la experticia o la experiencia. Y la experticia es la que nos ha permitido hacer buen uso de esos conocimientos intelectuales que tenemos. Entonces, ahí es donde la virtud hace que cada uno de nosotros dé lo mejor desde lo que tiene. Nadie está obligado a lo imposible. Eso es un principio del derecho romano. Ad impossibilia nemo tenetur. Nadie está obligado a hacer lo imposible. Nadie está obligado a ser un superhéroe. Nadie está obligado a hacer cosas contra la naturaleza para poder subsistir. Pero todos sí estamos llamados a dar lo mejor de nosotros mismos. En tercer lugar, la virtud nos ayuda a hacer uso de las fuerzas que nosotros tenemos. Fuerzas sensibles o fuerzas espirituales. ¿Cuáles son las fuerzas sensibles? Aquellas que nos han capacitado, digámoslo así, anímica y corporalmente para poder dar respuesta a la situación. ¿Y cuáles son las fuerzas espirituales? Aquellas que de Dios vienen. Entonces ahí encontramos la unión de lo que yo pongo y de lo que Dios pone. Y en cuarto lugar, en la virtud, el ser humano tiende hacia el bien, busca el bien, elige el bien
a través de acciones concretas. Es decir, no hay una pasividad en la búsqueda del bien, como quien dice, me cruzo de brazos y espero a ver qué llega. Al contrario, en la virtud yo estoy llamado a buscar el bien. En todo yo tengo la posibilidad de elegir y en la elección yo tengo la posibilidad de optar por el bien o de optar por el mal. Desde cosas superficiales hasta cosas profundas. Por ejemplo, cuando llega la hora de almorzar, yo puedo llenar el estómago con chucherías o yo puedo llenar el estómago con cosas que valgan la pena. Cuando yo estoy con los amigos y estamos conversando, puede que nuestra conversación sea llena de cosas vacuas, de cosas que no tienen sentido, de cosas que son superficiales. Nos sentamos a hablar mal de una persona o del otro, nos sentamos a criticar a todo el mundo, nos sentamos a hablar de todo lo malo que está pasando, o también yo puedo tener una conversación en la que resulte edificante lo que estamos diciendo, porque procuramos hablar de cosas que son realmente trascendentes, de cosas que son realmente importantes, de cosas que nos van ayudando a mejorar. Entonces, esa es la virtud con la que nosotros contamos. Es una acción humana y divina, porque entra lo que yo soy como hombre y lo que Dios me concede. Y ahí viene la segunda palabra, que significa que sea teologal. Y fundamentalmente el catecismo nos enseña tres cosas. Primero, que se refiere directamente a Dios. Por eso acuérdense que hay virtudes teologales y hay virtudes humanas. Y las virtudes teologales son tres: la fe, la esperanza y la caridad. Y son teologales porque vienen de Dios. Es Dios mismo el que nos las regala. Si pensamos en la virtud de la caridad, estamos pensando en la virtud del amor. Es Dios el que nos amó primero. De ahí que el amor que nosotros damos es una respuesta al amor que ya Dios nos ha dado. Si pensamos en la fe, pensamos en la respuesta a la revelación de Dios. Acuérdense ustedes que la fe es ante todo una respuesta. No es que yo tengo fe en cualquier cosa, no es que yo tengo fe en lo que yo me invento. Yo debo tener fe como una respuesta. Dios que me manifiesta y a esa manifestación en Jesucristo y a esa manifestación de Dios en Jesucristo, que se llama revelación, yo respondo desde la fe. Por consiguiente, cuando hablo que la virtud es una virtud teologal es porque está referida directamente a Dios. Lo segundo es que es teologal porque dispone a los cristianos a vivir en relación con la Santísima Trinidad. Es decir, a esa disposición habitual que yo tengo, como lo decíamos ahora cuando hablábamos de la palabra virtud, viene la disposición que yo como seguidor de Cristo, yo como hijo de Dios por el bautismo, yo como templo del Espíritu Santo, voy a tener una relación estrecha con la Trinidad. De ahí que en la virtud que estamos estudiando hoy, que es la virtud de la esperanza, yo voy teniendo una relación íntima. Espero en Dios. Espero en la salvación que de Dios viene. Acojo lo que dice San Pablo, es que en esperanza fuimos salvados. Es decir, hay una disposición, me mueve algo más. Ahora, en la lectura que hacíamos de David y Goliat, ¿qué es lo que motiva a David? A David no lo motiva una sed de venganza humana. A David no lo motiva un protagonismo en medio del ejército para que sus hermanos y los otros miembros del ejército vieran lo fuerte y lo valeroso que era. A David lo mueve el nombre de Dios y cómo Dios ha sido ofendido por Goliat. Y por eso hay una disposición espiritual que le da la fuerza desde lo que él mismo tiene. Y finalmente es teologal porque tiene como origen, motivo y objeto a Dios unitrino. Es decir, origen porque de Dios es originaria, es Dios el que la da. Dios nos da la esperanza. Por eso tenemos que pedirla, como pedimos la fe y como pedimos la caridad. Acuérdense, por ejemplo, en la fe hay dos episodios de la Sagrada Escritura donde Jesús le pregunta a los que lo abordan, ¿ustedes sí tienen fe? Y uno de ellos le contesta, yo creo, Señor, pero aumenta mi poca fe. Aquí también nosotros tenemos que descubrir que la esperanza que viene de Dios, pues también la tenemos que pedir. Pedirle al Señor que nos haga crecer en la esperanza, sobre todo en esos momentos en que caemos como en la desconfianza. En segundo lugar, tiene como motivo a Dios mismo. ¿Qué es lo que me motiva? Lo que me motiva es lo que me impulsa. ¿Qué motivación tengo? Cuando yo quiero hacer un paseo,
me están diciendo, pero ¿qué te motiva a ir a ese paseo? Ah, que yo quiero descansar, que yo quiero conocer el mar, que yo quiero estar con los amigos en ese paseo, que yo quiero disfrutar de unos días de descanso. Pues aquí la motivación es Dios mismo. ¿Yo en qué espero? No espero en mi capacidad. No espero en las fuerzas que me vienen de cosas ajenas, como cuando, por ejemplo, me están ofreciendo que me van a dar un beneficio bancario, que me van a dar un subsidio de un seguro, que voy a esperar una herencia. No, aquí la motivación es Dios mismo. Dios es el que me hace caminar en la esperanza. Y tiene como objeto a Dios mismo. Y por eso dice a Dios unitrino. El objeto es que soy hijo de Dios Padre, que he sido redimido por Dios Hijo y que he sido fortalecido con la gracia santificante por Dios Espíritu Santo. De ahí que esa esperanza que yo tengo viene de Dios procede y Dios me la concede. Esa es entonces la realidad de virtud teologal. ¿Y en qué consiste propiamente esa virtud teologal de la esperanza? Entonces aparecen 5 elementos que nos ayudan esta noche a la reflexión. El primer elemento es que nosotros aspiramos al reino de los cielos. Nosotros como cristianos no solo somos ciudadanos de este mundo, estamos llamados a la vida eterna. Y por eso la importancia del encuentro con el resucitado. Porque nuestra esperanza, nuestra vida cristiana no es solamente como una norma de comportamiento ético dentro de la condición humana, o solamente como un ver cómo vivimos este momento y llegó la muerte y acabó con todo. Al contrario, creemos en la resurrección. Por eso San Pablo hace un fuerte llamado en 1 Corintios 15, cuando lo quieran leer, hace un fuerte llamado porque algunos en la comunidad de Corinto, no quieren creer en la resurrección de los muertos. Entonces dice San Pablo, ¿cómo andan diciendo algunos que los muertos no resucitan? Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe, vana nuestra predicación y seríamos objeto de burla, porque nuestra fe no tendría sentido. Estaríamos creyendo en una filosofía. Estaríamos creyendo en un sociólogo que nos mostró unas normas de comportamiento en sociedad. Pero aquí lo primero que nos motiva en la esperanza es que caminamos a más allá, caminamos o aspiramos al reino de los cielos. Eso es lo primero que tiene que tener el cristiano como claro dentro de la virtud de la esperanza. Lo segundo, que va unido a lo primero, es que ponemos nuestra confianza en las promesas de Cristo. ¿Y cuáles son esas promesas de Cristo? Las promesas de Cristo son, primero, el perdón de los pecados. Segundo, la regeneración, que nos hace una nueva criatura, que nos da la oportunidad de empezar de nuevo. En tercer lugar, la filiación, es decir, nosotros no somos hijos de cualquiera, nosotros somos hijos de Dios. En cuarto lugar, que tenemos la gracia que de Dios viene, que es la que nos estimula, la que nos anima, la que nos concede la fortaleza necesaria para afrontar las condiciones básicas de la vida. Y en último lugar, que somos creados y redimidos para la vida eterna. Por consiguiente, que nosotros no somos hijos de la muerte, sino que somos hijos de la vida. Que nosotros no somos hijos de la oscuridad, sino que somos hijos de la luz. Que nosotros no nacimos para la tristeza, sino que nosotros nacimos para la alegría. Si no, perderíamos nosotros cualquier tipo de esperanza si no fuéramos capaces de confiar en lo que Cristo mismo nos ha prometido. Y por eso aquí la importancia de unir al discurso de la esperanza el discurso de la fe. Porque como les decía hace unos minutos, la fe es una respuesta a la revelación de Dios. Dios que me va mostrando el camino y yo que le voy respondiendo desde la fe. No solo hay que creer en Cristo, hay que creerle a Cristo. Y cuando voy escuchando la palabra, por ejemplo, cuando participo en la misa, sea diariamente, sea solo el domingo, pero Dios está hablando, Dios me está hablando a mí, esa promesa es para mí, esa invitación a vida eterna, a salvación, a reconciliación, a caridad, es una promesa para mí, que por consiguiente tengo que asumir en mi propia vida y ponerle confianza. Confianza significa
confidere. Fide es fe. Confianza es con fe. Yo tengo que tener fe en esas promesas de Cristo. Lo tercero que nos enseña la esperanza es que nos apoyamos no en nuestra fuerza, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Yo creo que este elemento es muy importante y nosotros lo tenemos que estar considerando permanentemente. Cuando yo me apoyo en mis fuerzas, siempre me voy a sentir vencido y derrotado. Si pienso en mis fuerzas físicas, ¿cuántas veces he tenido que experimentar que mis fuerzas físicas se desvanecen con mucha facilidad? ¿A cuál de nosotros no le ha dado una fiebre? ¿Quién tiene alientos con una fiebre para hacer la vida cotidiana? Nadie. ¿Cuál de nosotros no ha experimentado a veces hambre o sed? ¿Y quién es capaz de trabajar con hambre o sed? Uno trabaja un ratico, pero rápido se desvanece. Cuando uno pone la fuerza en las seguridades económicas que tiene, cuando por algún motivo ha tenido que experimentar la pobreza o las crisis económicas, entonces ahí se da cuenta que no tiene fuerzas. Quien ha querido apoyarse en la fuerza humana, entonces hoy la persona que lo apoya a uno está reinando, pero ¿cuántos reyes hemos visto caer? Darnos cuenta que es que no, es que este es mi patrón político y si mi patrón político cae, entonces ¿dónde quedan mis fuerzas? Y así tantas otras cosas que aparentemente es lo que nos hace fuertes. En cambio aquí, la fuerza en la que nos apoyamos en la esperanza es la fuerza del Espíritu Santo. Y Jesús mismo lo prometió. Yo me voy, pero vendrá a ustedes el Espíritu Santo. No se queden tristes, es que el Espíritu Santo viene en su ayuda. El mismo San Pablo lo advierte en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, el Espíritu viene en ayuda de nuestras debilidades porque nosotros no sabemos pedir como conviene. Cada que recibimos un sacramento, ¿qué estamos recibiendo? El auxilio de la gracia, porque cada sacramento tiene la gracia santificante. Piensen, por ejemplo, en el sacramento de la penitencia. Acuérdense ustedes, ya hemos tenido ocasión de hablar de ese sacramento. Sí, hay una reconciliación con Dios, hay una reconciliación con la iglesia, yo hago examen de conciencia, yo hago el propósito de mejorar, pero sobre todo recibo la gracia del Espíritu Santo para poder vencer esas debilidades que tengo. En cuarto lugar, en la esperanza me protege del desaliento, me sostiene en todo desfallecimiento. Estar desalentado, estar desfallecido, podríamos decir, es una condición perfectamente humana. Todos la hemos experimentado. Todos hemos experimentado el abatimiento, hay muchas cosas que nos agobian sobremanera, hay cosas en las que nos sentimos impotentes. Piense, por ejemplo, quien ha montado en un avión y el avión se ve a punto de como de caerse, usted ahí no le queda más ejercicio que ponerse a rezar porque usted no tiene nada para hacer. El que ha tenido que experimentar a veces una persona a la que quiere mucho y está a punto de fallecer o está con una enfermedad muy grave, uno no tiene nada que hacer. Hasta los médicos más connotados han tenido que encontrarse con el fenómeno mismo de la muerte y no tienen nada para hacer. Eso nos puede generar desaliento. Como también muchas veces nos levantamos, aunque no tengamos ningún problema en particular, nos levantamos desalentados, nos levantamos desfallecidos, creemos que no vamos a ser capaces de afrontar las circunstancias. Si volvemos al primer texto que les puse de la carta de Samuel, del libro de Samuel, pues es lo que le estaba pasando al ejército israelita. El ejército israelita ante el desafío de Goliat se sintió sin alientos, ninguno se sintió capaz ni fortalecido. ¿Qué le pasó a David? David no dejó de reconocer que el otro era un gran problema. David no dejó de reconocer que el otro era más fuerte que él. David no dejó de reconocer que sin duda era un gigante. Pero David usó la experiencia retratada en el oso y el león. Tiene más fuerza un oso, tiene más fuerza un león que Goliat. Y si yo he sido capaz de vencer al oso y al león cuando he tenido que sacar de sus fauces a la oveja que me han robado, ¿cómo no voy a ser capaz con este? O sea, lo que a los otros desalentó, a este personaje lo fortaleció. Finalmente, en la esperanza, la virtud teologal de la esperanza, nos procura el gozo en la prueba misma.
Es decir, aunque haya momentos de abatimiento, de desaliento, de confusión, ahí encontramos la verdadera alegría. Y eso lo va a manifestar San Pablo en la carta a los Gálatas en el capítulo 6, cuando dice: en cuanto a mí, líbreme Dios de gloriarme, si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Podría uno preguntarse, ¿y cómo va a gloriarse uno en la cruz? ¿Cómo se puede gloriar en lo que aparentemente es un signo de dolor y de agobio? Y hagamos simplemente este ejercicio. Cuando hemos experimentado crisis y las hemos superado, hemos aprendido mucho de esa crisis. Esa situación difícil que en su momento no vemos salida, sin duda nos ha hecho mucho más fuertes. Si miramos la vida de la iglesia, cuando la iglesia ha sido aplaudida por todos, reconocida por la sociedad, valorada por la sociedad, tenida en cuenta por todos, es cuando la iglesia ha sido más frágil, ha tenido más pecado. En cambio, cuando la iglesia ha sido más atacada, cuando la iglesia ha sido más perseguida, cuando la iglesia ha sido más martirizada, es cuando la iglesia ha dado más santos. Mire qué paradoja. En medio de las grandes dificultades, muchos hombres y mujeres han encontrado el sentido mismo de la fe. Y eso lo encontramos en todas las épocas. En este momento particular de la historia, ¿cómo no vamos a pensar nosotros en lo que tiene que ser prácticamente claro y esencial de nuestra vida cristiana? Y ahí es donde entra la esperanza. Cómo el gozo de esa dificultad, el gozo viene por la prueba que esa dificultad nos da, porque sabemos nosotros mirar el futuro de una manera positiva. Llegamos a conocer a Dios, llegamos a acercarnos profundamente a Dios, llegamos a permitir que Dios nos comunique cosas que a veces en la vida cotidiana no las experimentamos. Tenemos en la vida de la iglesia tantos mártires que han experimentado la cárcel, que han experimentado la persecución, que han experimentado la humillación, el ultraje, la mentira, la blasfemia, que han tenido que pasar las verdes y las maduras. Y cómo esos mártires han sabido confiar en el Señor y han descubierto eso que San Pablo decía en la carta a los Gálatas: en cuanto a mí, líbreme Dios de gloriarme, si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tendríamos nosotros que plantearnos cuáles serían los lugares de aprendizaje, los lugares para ejercitarnos en la esperanza. Y el Papa Benedicto, en una encíclica que se llama Spe Salvi, sobre la virtud de la esperanza, nos marca 3 lugares que yo creo que son claves para que nosotros los trabajemos y podamos vivir un momento de desesperanza o de desolación, pero fortaleciéndonos en la esperanza. Y el primer lugar que el Papa Benedicto nos presenta es la oración. Porque dice el Papa, es que cuando ya nadie me escucha, Dios todavía me escucha. Y como en los momentos de desconsuelo o de desasosiego generalmente me siento solo, yo me doy cuenta que en Dios yo nunca estoy solo. Y al propósito dice San Agustín, imagínate que Dios quiere llenarte de miel, que es el símbolo de la ternura y de la bondad de Dios, pero tú estás lleno de vinagre. ¿Dónde pondrás la miel? Fíjese qué frase tan profunda de San Agustín cuando está comentando la primera carta de San Juan. Imagínate que Dios quiere llenarte de miel, que es el símbolo de la ternura y la bondad de Dios, pero si estás lleno de vinagre, ¿dónde pondrás la miel? San Agustín nos está invitando a que el momento de oración sea un momento de apertura en medio de esa dificultad que yo estoy teniendo. Por eso el momento de la oración es un momento de purificación interior que nos hace capaces de recibir la bondad de Dios. En la oración entonces tengo un encuentro con Dios que me anima, que me abre la conciencia para descubrir la bondad que Dios mismo me está dando.
Y de ahí la importancia de mi oración particular y la importancia de mi oración comunitaria como un momento importante de la esperanza. ¿Cómo es de consoladora la oración que hacemos en comunidad? Fíjense, durante este tiempo de pandemia, ¿qué nos ha podido mantener unidos? Los medios de comunicación. Muchas personas de las que han podido volver a la iglesia ahora después de la reapertura han manifestado eso, la falta que les hace la comunidad, pero que gracias a los medios de comunicación hemos podido estar unidos. Por eso la oración es un momento importante para recabar la esperanza, porque yo a la oración no solamente llevo la lista de pedidos que tengo, yo a la oración llevo el momento que estoy viviendo, para que Dios me ayude a asumir ese momento en esperanza. Por eso lo presenta el Papa como una escuela de la esperanza, la oración como una escuela de la esperanza. Entonces, ese es el primer elemento. Yo he de vivir este momento de desesperanza desde el humano, pero en la esperanza cristiana desde la oración. Entonces es un momento para fortalecer mi oración, para poner en oración, es decir, en la presencia de Dios, el momento que estoy viviendo. En segundo lugar, nos presenta el Papa Benedicto el actuar y el sufrir como lugares de aprendizaje de la esperanza. Porque toda actuación, es decir, todo acto que yo realizo, debe ser un acto de esperanza, porque es el esfuerzo cotidiano. Si ahora decíamos que en la virtud entra mi condición humana, es ese esfuerzo cotidiano por yo continuar mi vida, porque yo pueda mirar la vida con futuro, pero no como una especie de fanatismo, ni tampoco como fatalismo, sino como ese futuro está iluminado por la esperanza. Darme cuenta que yo en cualquier momento de mi vida, en lo que actúo y en lo que sufro, puedo esperar. El sufrimiento es propio de la condición humana. Sin duda las cosas que me pasan me hacen sufrir, pero aunque desde el humano yo no tengo nada para esperar, porque el momento histórico me resulta catastrófico, desde lo divino yo me doy cuenta que en todo momento estoy construyendo el reino de Dios, no con nuestras fuerzas, sino con la fuerza que viene de Dios. Volviendo al primer texto que leíamos ahora de Samuel, el rey David no va a la batalla esperando construir su reino. Va a la batalla sabiendo que en esa situación de sufrimiento tan difícil, su actuación permitirá valorar y respetar el nombre de Dios. Entonces, tenemos que hacer todo lo posible para poder superar ese sufrimiento. El mundo está cargado de sufrimiento. No basta sino mirar las realidades de las noticias, de la facilidad con que existen los enemigos en el mundo, con qué facilidad el uno y ataca y el otro recontrataca, tratando de sembrar dudas, de sembrar miedos, de acabarnos. Esto es una cosa tremenda. Pero si yo también permito que la esperanza me venza, entonces ya esa batalla yo la perdí. En cambio, si voy dándome cuenta que ese sufrimiento y que la lucha que yo hago contra él es una obra en la que Dios me capacita, entonces no estoy esquivando el sufrimiento, no estoy huyendo al dolor, sino que asumiendo la tribulación estoy madurando en ella. Es decir, estoy cogiendo la fuerza necesaria para poder descubrir cómo tengo yo que crecer en la esperanza. Por eso, el sufrimiento de la sociedad es un sufrimiento de la iglesia. La iglesia asume ese sufrimiento y lo asume desde los que más sufren. A veces queremos hacer una eugenesia, es decir, queremos hacer una limpieza de la sociedad. Que el que de pronto tenga una imperfección, que el que de pronto se haya equivocado, que a todo el mundo lo saque. Hace unos años habían unos avisos, sobre todo por la carretera Las Palmas, lo recuerdo yo, y yo no sé quién lo patrocinaba, y decía, los buenos somos más. Y yo siempre me preguntaba, ¿y quiénes venimos siendo los buenos?
A veces queremos como una sociedad limpia de todo y por eso vemos con qué facilidad, por ejemplo, en el tema del aborto, no, es que si el niño viene con una malformación, entonces matémoslo. Y vemos cómo queremos acabar con cualquier tipo de conducta y entonces no hay espacio para el perdón y la reconciliación. No, lo mejor es que acabemos. Con qué facilidad el uno y el otro hablan de pena de muerte para cualquier tipo de delitos y entonces se vuelve un problema difícil porque no son espacios de aceptación del sufrimiento humano en el que unos y otros tenemos que aprender a salir adelante. Hay una frase de San Bernardo de Claraval que trae el Papa que me parece muy bonita. Dios no puede padecer, pero puede compadecer. Es decir, Dios no sufre, pero se compadece del sufrimiento de nosotros. Y en ese orden de ideas, ese sufrimiento, con la actuación que nosotros hacemos, es decir, nuestras penas y nuestras pruebas menores, van a estar fortalecidas precisamente por la esperanza. Y el tercer lugar de aprendizaje que nos presenta el Papa es el juicio final. El juicio como lugar de aprendizaje y ejercicio de la esperanza. Nosotros lo decimos en el credo y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Porque la fe en Cristo nunca ha mirado solo hacia atrás ni solo hacia arriba, sino siempre adelante, hacia la hora de la justicia que el Señor habría preanunciado. Vengan benditos de mi Padre, hereden el reino prometido, porque ustedes obraron conforme al querer de Dios. Aquí obramos en la justicia de Dios. Es Dios el que al final de nuestra vida nos juzgará y, como dice San Juan, nos juzgará en el amor. Por eso mi camino es un camino a obrar según el querer de Dios. Y es un obrar en la justicia de Dios, pues es solo Dios el que puede crear la justicia. Nos damos cuenta lo frágil que es la justicia humana. Y no nos podemos imaginar el juicio de Dios como con una imagen terrorífica o como una imagen de desesperanza, ¿no? Nos imaginamos el juicio de Dios como una imagen que exige mi responsabilidad. Yo qué estoy haciendo en mi vida, yo cómo estoy actuando positivamente en este momento histórico, yo cómo me estoy preparando para ese encuentro total y definitivo con Dios nuestro Señor. Cuando llegue la hora, yo propiamente voy a estar en la presencia de Dios, ¿bajo qué figura? Y por eso San Pablo, hablándonos del juicio, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículos del 12 al 15, dice: encima de este cimiento edifican con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno o paja. Lo que ha hecho cada uno saldrá a la luz. El día del juicio lo manifestará, porque ese día despuntará con fuego y el fuego pondrá a prueba la calidad de cada construcción. Aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, recibirá la recompensa, mientras que aquel cuya obra quede abrasada, sufrirá daño. No obstante, él quedará salvo, pero como quien pasa a través del fuego. Cada uno entonces, al final de la vida, será juzgado en el amor y dará cuenta del momento transformador o no de lo que hizo. En conclusión, que tenemos momentos difíciles, los tenemos. Que tenemos batallas que nos parecen imposibles de ganar, las tenemos y las tendremos. Pero que tenemos la confianza en el Señor, sí que la tenemos. Y que tenemos que formar esa esperanza y esa confianza en el Señor, la tenemos que formar. Por eso aprovechemos estos lugares de aprendizaje que el Papa Benedicto nos propone para que nosotros no desfallezcamos. Primero, trabajémosle a la oración. Pongamos esas circunstancias en las manos de Dios. Segundo, asumamos el sufrimiento con valentía y actuemos de acuerdo a nuestra fortaleza, sabiendo que Dios es el que nos ayude. Y finalmente, pongamos nuestra mirada en el juicio final, es decir, en que seremos juzgados en el amor. Cada uno haga lo mejor poniendo su conciencia en la obra que Dios le está dando.